Tema 43. El mester de clerecía, Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita. El problema del concepto mester de clerecía. Esta expresión, mester de clerecía, procede del comienzo del libro de Alexandre y sus famosos versos Mester traigo fermoso, non es de joglaría, mester es sin pecado, caes de clerechía. Estos versos presentan la obra como producto de un saber culto y la distinguen de la práctica juglaresca. Sin embargo, no prueban la existencia de una escuela literaria medieval denominada de ese modo. La categoría fue sistematizada posteriormente por la historia de la literatura para agrupar obras que compartían ciertos rasgos. La oposición entre juglaría y clerecía tampoco debe entenderse de manera absoluta. El juglar no carecía necesariamente de técnica, y el autor culto escribía para una sociedad donde la lectura pública y la recitación seguían siendo fundamentales. Una obra podría nacer en un medio letrado y llegar a sus receptores mediante la voz de un ejecutante. La diferencia principal reside en la autoridad del texto que está reivindicando. El escritor de clerecía suele remitir a libros, fuentes y conocimientos anteriores, y no presenta su relato como memoria anónima de una comunidad, sino como transmisión consciente y premeditada de una materia aprendida. Frente al relato épico, que encuentra buena parte de su legitimidad en la tradición heroica, la clerecía afirma: esto merece ser contado porque está respaldado por un cierto saber escrito. El desarrollo de la clerecía se relaciona con la ampliación de la cultura letrada durante el siglo XIII. Las escuelas catedralicias, los centros monásticos y las primeras universidades favorecen la circulación de conocimientos religiosos, jurídicos y científicos. El latín continúa siendo la lengua principal de la Iglesia y del saber europeo. Sin embargo, las lenguas romances adquieren una presencia creciente en la administración, la predicación y la literatura. Escribir en castellano no significa renunciar al prestigio del latín. Por el contrario, muchos autores pretenden transferir parte de esa autoridad a la lengua vulgar. Esta operación exige traducir en un sentido amplio. No sustituían solamente las palabras latinas por castellanas, seleccionaban, ampliaban y reorganizaban el material para hacerlo más atractivo. La literatura de clerecía se sitúa así entre dos mundos. Por una parte, obtiene su legitimidad de la cultura escrita y por otra, necesita recursos próximos a la oralidad para alcanzar a un público más amplio. Y de ahí viene la convivencia entre fuentes latinas con llamadas al auditorio, expresiones coloquiales y escenas de gran vivacidad narrativa. La forma característica del mester de clerecía es la cuaderna vía, compuesta por 4 versos alejandrinos con una única rima consonante. Cada verso se divide en 2 hemistiquios mediante una cesura. El libro de Alexandre define este procedimiento como escritura a sílabas contadas, subrayando la regularidad frente a la supuesta libertad métrica de la juglaría. La métrica cumple varias funciones: organiza una materia narrativa extensa, refuerza la memoria y muestra el dominio técnico del autor. La rima consonante monorrima convierte cada estrofa en una unidad reconocible. No obstante, los textos conservados presentan irregularidades. Algunos pueden proceder de la transmisión manuscrita, otras reflejan la evolución del propio modelo, y en general la cuaderna vía del siglo XIV no posee siempre la misma regularidad que la del siglo XIII. Por ello, tampoco conviene identificar sin más el mester de clerecía con la cuaderna vía perfecta. El metro constituye una de las marcas principales, pero la categoría incluye también una determinada relación con las fuentes y con la autoridad intelectual. Vamos a hablar ahora de las obras del primer mester de clerecía, en su surgimiento. La producción del siglo XIII muestra que la clerecía no se limita a la literatura religiosa. El libro de Alexandre narra la vida de Alejandro Magno mediante materiales procedentes de la tradición clásica medieval. El héroe aparece como conquistador y como figura marcada por el deseo desmedido de conocimiento. Su fracaso final permite convertir la materia antigua
en reflexión cristiana sobre la soberbia y los límites humanos. El libro de Apolonio desarrolla una historia de viajes, pérdidas y reconocimientos. Su materia procede de una tradición narrativa antigua, pero la obra la adapta a valores cristianos y cortesanos. El saber, la música y la constancia del protagonista reciben tanta atención como sus aventuras. Y el poema de Fernán González es muy significativo porque utiliza una forma culta, la cuaderna vía, para reelaborar una materia heroica castellana, que procedería en principio del mester de juglaría. Aquí épica y clerecía no aparecen como mundos aislados. El poema integra tradiciones legendarias dentro de una interpretación providencial de la historia de Castilla. Estas obras muestran la diversidad del mester. Lo que comparten no es un único tema, sino la manera de someter la narración a una construcción escrita, moral e historiográfica. Ahora vamos a hablar del uno de los más importantes, que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es el primer poeta castellano conocido por su nombre, que esto ya es bastante. Desarrolló su actividad durante el siglo XIII y estuvo relacionado con el monasterio de San Millán de la Cogolla. Este vínculo resulta fundamental. Berceo no debe presentarse como un poeta popular que escribe espontáneamente para campesinos, imagen favorecida por una lectura demasiado literal de su lenguaje sencillo. Es un autor formado, conocedor de las fuentes latinas y vinculado a intereses concretos de una institución religiosa. La afirmación del nombre propio modifica el estatuto de la obra. Frente al anonimato de buena parte de la épica, Berceo se presenta como responsable de su discurso. Sin embargo, esa individualidad no responde todavía a la idea moderna del escritor autónomo. Su voz está ligada a una comunidad monástica y a sus funciones doctrinales. Parte de su producción contribuye a difundir la memoria de santos relacionados con San Millán. La literatura participa así en la construcción del prestigio religioso y territorial del monasterio. Berceo es al mismo tiempo autor literario, transmisor doctrinal y representante de una institución. Su producción suele agruparse en tres grandes conjuntos: las vidas de santos, que incluyen la de San Millán de la Cogolla, la vida de Santo Domingo de Silos y la vida de Santa Oria. Estas obras presentan modelos de santidad, pero también consolidan la memoria de figuras vinculadas a determinados centros religiosos de la zona y de Castilla. Las obras doctrinales, como del sacrificio de la misa, explican aspectos de la fe y de la liturgia. La producción mariana comprende el duelo de la Virgen, los loores de Nuestra Señora y, sobre todo, la más importante, los milagros de Nuestra Señora. La variedad temática no oculta la unidad de su proyecto. Berceo utiliza la narración para hacer visible la acción de lo sagrado dentro del mundo cotidiano. El relato religioso deja de ser una expresión abstracta y se convierte en conflicto, peligro y salvación. Los milagros de Nuestra Señora constituyen una colección de 25 relatos precedidos por una introducción alegórica. Berceo adapta principalmente fuentes latinas pertenecientes a una tradición europea de relatos marianos. La obra no se limita a traducirlas, amplía escenas y acerca a los personajes al horizonte cultural de sus receptores. La introducción presenta al narrador como peregrino que llega a un prado agradable. Sus elementos reciben después una interpretación alegórica. El prado representa a María, las flores, sus nombres, las fuentes, los evangelios, etc. El paisaje reelabora el tópico del locus amoenus, pero no funciona como simple descripción ornamental. Sirve para presentar a la Virgen como espacio de protección y abundancia espiritual. Los milagros siguen con frecuencia una estructura reconocible. Siempre es, primero, que un devoto se encuentra en peligro o cae en pecado. Después, que la Virgen interviene para ayudarle. Después, que se produce la salvación. Y el punto número 4 es que el narrador extrae una enseñanza. Lo interesante es que los beneficiarios no son siempre modelos de virtud. Pueden ser pecadores
clérigos poco ejemplares o individuos cuya principal cualidad consiste en mantener alguna forma de devoción mariana. La misericordia de la Virgen aparece así como una fuerza capaz de corregir el funcionamiento estricto de la justicia. María como mediadora. La Virgen ocupa una posición intermedia entre el ser humano y la divinidad. Comprende las debilidades de sus devotos y puede intervenir a su favor. Esta mediación posee una estructura casi jurídica. En algunos relatos, María actúa como defensora dentro de una disputa por el alma del pecador. La salvación se representa mediante argumentos, derechos y obligaciones. La religiosidad se vuelve de este modo concreta. El mundo sobrenatural reproduce relaciones reconocibles para la sociedad medieval: patronazgo, fidelidad y protección. El devoto sirve a María y espera de ella auxilio, pero la relación no es puramente contractual. La Virgen puede actuar con una generosidad que supera los méritos de quien la invoca. Berceo consigue así que una doctrina teológica se vuelva narrativamente comprensible. En lugar de explicar de manera abstracta, la intercesión mariana la convierte en acción. Ahora vamos a hablar del siguiente autor importante, que es el arcipreste de Hita. Juan Ruiz y los problemas de la autoría. Vale, el libro del buen amor se atribuye en principio a Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, porque el propio texto ofrece ese nombre y dignidad eclesiástica que le corresponde. Sin embargo, apenas poseemos información biográfica segura sobre el autor. También el título es posterior. La denominación Libro de Buen Amor fue consolidada por Menéndez Pidal a partir de expresiones internas de la obra. El texto se conserva en 3 manuscritos principales, conocidos como el manuscrito S, manuscrito G y manuscrito T. Además de algunos fragmentos, estos testimonios presentan diferencias importantes. La obra contiene fechas de 1330 y 1343. Tradicionalmente se han relacionado con 2 redacciones sucesivas, aunque la transmisión manuscrita impide reconstruir con absoluta certeza el proceso de composición. Estas dudas no constituyen un obstáculo periférico, afectan a la naturaleza misma del libro, que parece haber crecido mediante adiciones y reorganizaciones. Frente a la construcción más homogénea de los milagros, el libro del buen amor se presenta como una obra deliberadamente difícil de reducir a una unidad simple. El libro del buen amor y la ambigüedad didáctica. La interpretación del título constituye el gran problema de la obra. En principio, el buen amor puede identificarse como el amor de Dios y oponerse al amor loco, entendido como amor desordenado o amor terrenal. El prólogo en prosa y diversos pasajes parecen presentar el libro como advertencia contra los peligros de la pasión. Sin embargo, la obra describe esos peligros con una energía narrativa que complica la enseñanza. El narrador fracasa repetidamente en sus conquistas, pero continúa buscando nuevas aventuras. La advertencia moral convive con la fascinación por aquello que condena. El propio texto insiste en que el lector debe saber entenderlo. La responsabilidad interpretativa recae así sobre quien recibe la obra. Esta estrategia permite 2 lecturas totalmente extremas. Uno, es una obra moral, o puede considerarse una obra moral que utiliza ejemplos negativos. Y 2, podría interpretarse como una celebración encubierta de la experiencia amorosa. Probablemente su riqueza reside en no quedar agotada por ninguna de las dos. El libro construye un discurso en el que la doctrina y el deseo se interrumpen mutuamente. La ambigüedad no supone ausencia de sentido, obliga a reconocer que la enseñanza puede estar sometida a la ironía. El yo del libro del buen amor. El uso de la primera persona ha provocado lecturas autobiográficas. Sin embargo, no hay razones para identificar todas las aventuras del narrador con experiencias reales de Juan Ruiz.
El yo cumple funciones diversas. Puede presentarse como amante frustrado, clérigo instruido o personaje cómico. Su inconstancia forma parte de la estructura. No estamos ante una autobiografía moderna, sino ante una máscara narrativa que permite explorar el deseo y sus engaños. El narrador pretende enseñar, pero él mismo necesita aprender. Aconseja prudencia mientras incurre en nuevos errores. Esta contradicción debilita su autoridad sin eliminarla por completo. La distancia entre autor y narrador resulta aquí fundamental. Juan Ruiz construye una voz capaz de sostener posiciones incompatibles, de manera que el lector no puede limitarse a aceptar cada afirmación literalmente. La comparación entre Gonzalo de Berceo y el arcipreste permite evitar una visión uniforme de todo este movimiento llamado Mester de Clerecía. En Berceo, la adaptación de las fuentes se orienta hacia una enseñanza relativamente estable. El narrador guía al receptor y la intervención de la Virgen confirma un orden religioso reconocible. En Juan Ruiz, la autoridad se vuelve problemática. El narrador enseña y se equivoca. Los ejemplos pueden sostener argumentos opuestos. El deseo reaparece después de cada advertencia. No se trata de contraponer una Edad Media religiosa a otra ya moderna y escéptica. Ambos autores escriben dentro de una cultura cristiana, lo que cambia la organización del discurso. Berceo confía en que la narración acerque al receptor a una verdad. El arcipreste muestra que entre texto y verdad existe una actividad interpretativa llena de rasgos. La evolución del mester de clerecía puede entenderse así como un desplazamiento, desde la autoridad del libro a la incertidumbre de la lectura. La biografía básica sería Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, la historia de la literatura española de Alan Degermont, la parte de la Edad Media, el libro de Buen Amor, ediciones de Alberto Blecua, eh, Juan Ruiz, selección del libro de Buen Amor y estudios críticos de María Rosa Lida de Malkiel, la historia crítica de la literatura española Edad Media de Francisco Rico y estudios sobre el Mester de Clerecía y la Cuaderna Vía de Isabel Uría Macua.